Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Vamos a buscar. Ya. Vamos a buscar en el capítulo 7 de Lucas, y del capítulo 7 vamos a leer un texto que es muy conocido. Realmente deberían ser todos conocidos para nosotros. Pero bueno, supongo que cuando leemos listas de algunos familiares de los profetas y de los que en Deuteronomio o en Levítico, pues a veces se nos hace un poco farragoso. Pero en el Nuevo Testamento todos, creo yo, que nos son conocidos. Y dice en el capítulo 7, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 10. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, porque por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias una vez más porque nos permite reunirnos como cuerpo de Cristo. Gracias, Señor, te pedimos que tú bendigas esta semana que empezamos en el día de hoy. Que tu sabiduría y tu poder presidan nuestros actos y que tú te glorifiques en tu pueblo, te glorifiques en tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Podéis sentaros? Este hombre militar tenía, por lo que se ve, una gran capacidad de empatía. Fíjate, cuando vienen los que él envía a hablar con Jesús, dice: ama a nuestra nación. Hay veces que personas que visitan, no era una visita, era un ejército invasor. Roma aplastó a Israel con las armas y se hizo con el poder. Ya no te cuento en el año 70, que no dejó piedra sobre piedra. Pero era un ejército invasor. Alguien que no ha sido llamado, que no ha sido invitado, que ha entrado por la fuerza de su potencia militar. Y evidentemente, cuando un ejército invade un país, pues se producen muchas injusticias. Por ejemplo, si yo iba andando, yo israelita, iba andando por un camino y se acercaba a mí o me cruzaba con alguien romano, con uno de estos militares,
tenía el derecho, si él iba cargado, de descargar su carga y decirme, llévamelo 1 milla. Y yo, pueblo de Israel, uno de los habitantes, uno de los nativos, tenía que coger la carga de este hombre y llevarla. Por ejemplo, cuando Jesús fue azotado, no era necesario ensañarse como se ensañaron con él. No era necesario coronarle de espinas. No era necesario azotarle y burlarse y golpearle con una caña y decirle, adivina quién te golpeó. No era necesario. Pero la crueldad, normalmente, en un ejército invasor, viene de serie. Viene de serie. Este hombre era un militar diferente. Era diferente porque dice, ama a nuestra nación. Es decir, no es que le caigamos simpáticos, no es que le agrade nuestra forma de ser, es que ama a nuestra nación. Nos ha edificado una sinagoga no para decir lo hecho, sino para él, probablemente, en el sitio de los extranjeros, participar del culto en la sinagoga. Ama a nuestra nación. Amar es totalmente distinto. Estuvimos hablando hace un domingo del amor. Es totalmente distinto. Este es un amor, el de este hombre, sin interés personal. Todo lo contrario. Entonces es un militar distinto. Lo digo porque a veces los prejuicios, si este es de tal ejército, pues tiene que ser de esta manera. A veces nos equivocamos en ellos. Pero claro, la percepción de Roma en aquel tiempo, ejército invasor, era que era, la mayoría de las ocasiones, injustos. Pero este hombre es un hombre que tiene, siendo militar de aquel tiempo, la capacidad de amar. Fíjate, tiene un criado. Él puede tener otro criado si ese se muere. Pero él no quiere otro criado. Quiere ese porque le quería mucho. Sí, hay veces que la gente rica, los muy ricos, tienen gente a su alrededor que dicen, ni lo conozco de vista, porque le está sirviendo, no es uno con los que se relaciona. Pero este hombre dice que le quería mucho y que estaba enfermo y a punto de morir. Era diferente este centurión. En la versión de Mateo dice que este hombre, el siervo, estaba postrado, paralítico y con terribles dolores. Entonces, este centurión sufría con lo que le pasaba a su criado. Y entonces oye hablar de Jesús. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, este tiene la capacidad de sanar a enfermos. Tiene la capacidad de... Fíjate, dice en el versículo, en el capítulo anterior, en el versículo 19, 18. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba a Jesús tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Esto lo escuchó. Este centurión escuchó esto y dijo, es mi oportunidad para que mi siervo sane. No había tenido tratos con Jesús, pero se dio cuenta del poder y de la capacidad espiritual de Cristo. Y le dice, en la versión de Mateo, dice que él se acercó, en esta nos dice que envió, probablemente está entre las dos cosas, a unos ancianos,
Los ancianos eran los responsables de la comunidad, tanto espiritual como política como social. Eran los que mandaban en aquella zona y les pide, rogándole, escucha bien esta palabra, este hombre estaba acostumbrado a mandar, él mismo lo dice, yo tengo autoridad y yo si le digo a este que va, sé que va, y si le digo a este que haga algo, sé que lo hace, pero fíjate aquí, deja su autoridad y le dice rogándole que viniera y sanase a su siervo. Fíjate, esto es como si ahora te dicen a ti, oye, ven y haz esto, y tú dices, no sé si voy a poder hacerlo, pero este no duda, le ruega que venga y sane a su siervo. ¿Qué está queriendo decir? Yo creo que este hombre, por lo que me estáis contando, es capaz de hacerlo. Si lo hace con uno, ¿por qué no lo puede hacer con otro? Es capaz de hacerlo. Era un hombre distinto. Seguro que este hombre le había costado muchísimo llegar a los ancianos, llegar al pueblo de Capernaum, llegar a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque era un extranjero, porque era militar y porque era invasor. Lo tenía todo en contra. Todo contra él. Pero por su capacidad empática y quizá haber soportado muchos nos, llega un momento en que los mismos líderes, es digno de que le concedas esto, le dicen a Jesús, porque verdaderamente este hombre nos ama a nuestra nación. Y es un hombre bondadoso y misericordioso, que es difícil encontrar gente bondadosa y misericordiosa hoy, ¿verdad? Pero mira, para mí hay algo muy importante. Este hombre es un hombre con un cargo militar. Pero Jesús era el hijo de un carpintero. Uno, socialmente hablando, está a un nivel, pero Jesús no. Es el hijo de José, el carpintero. No tiene un estatus, no tiene un currículum, no tiene un historial familiar detrás de él que le dice a este centurión, oye, este es de los tuyos. No, es el hijo de un carpintero. Pero fíjate, él cuando manda a sus amigos a decir que no entre Jesús, que no es digno, le dice, Señor, no te molestes. Quiero pararme en esta palabra, Señor. Está diciendo, yo tengo dominio sobre personas aquí en la tierra, pero tú tienes dominio sobre toda autoridad en los cielos. Tú puedes decir, sana y sana. Tú puedes tocar a alguien y se le quita la lepra. Tú puedes hablar a un hombre muerto y dárselo a su madre viuda, que solo tenía ese hijo. Y puedes decir, joven, levántate. Tú tienes autoridad, tú eres Señor. Yo soy Señor sobre unos pocos, tú eres Señor sobre todo. Por eso le dice Señor. Por eso cuando decimos Señor, estamos diciendo, ¿sabes? Estamos diciendo que Cristo tiene autoridad. ¿Sabes por qué muchos de nuestros hermanos en Cristo, allá en Roma y en otros lugares, eran condenados a muerte? Porque tenían que decir o una cosa o la contraria. Tenían que decir César es Señor o Cristo es Señor. Y ellos decían Cristo es Señor, condenado a muerte.
Solo había un señor que era César. ¿Qué te parece? Preferían ir a la muerte antes que negar que Cristo es el Señor. Y hoy en día yo ya sé que Cristo parece algo del pasado. Hay mucha gente que piensa, bueno, eso son tradiciones. Mira, se van a llevar una gran sorpresa. Cristo vive y vive para siempre. Cristo resucitó y está a la diestra de Dios. Cristo está en ti, en mí y en todo lugar, a través de su Espíritu. Cristo es el mismo para siempre. Lo fue, lo es y lo será. No es una tradición, no es una costumbre. Cristo es Dios y bendito sea su nombre. Y el razonamiento de este hombre es básico. Yo tengo autoridad sobre soldados. Tú tienes autoridad sobre enfermedades y sobre todas las cosas que son imposibles para un ser humano. Yo puedo mandar a soldados, pero tú puedes mandar a la enfermedad y decirle, sal de él. Tú puedes, fíjate, en Mateo 8 dice, solamente di la palabra y mi criado sanará. Y aquí lo dice igual, solamente di la palabra y mi siervo será sano. No tienes que hacer nada más. Yo creo que tú puedes porque lo has hecho. Tú puedes porque me han contado, a él se lo habían contado. Pero fíjate qué fácil es para una persona que tiene la mente abierta al Señor creerle. Se lo comentan, yo sé que tú puedes hacerlo. No soy digno de que entres en mi casa. Sabe también que entrar en casa, en su casa, a Jesús iba a tener un problema, porque entraba en casa de un extranjero y estaba contaminada, en fin, las cosas que tenían. Pero no lo hace por eso. Se siente indigno. Y queridos hermanos, nosotros no somos más que este centurión. Somos indignos. Por Cristo y en Cristo tenemos la dignidad. Pero por nosotros mismos somos indignos. No de entrar en casa. No de que Cristo entre en nuestra casa. Ni siquiera que se arrime a la puerta. Pero fíjate lo que dice Cristo a sus apóstoles. Estaban un poco disgustados porque Cristo les estaba diciendo que se iba a ir. Y dice Jesús a sus discípulos, os conviene que me vaya. Vamos, imagínate que está Jesús aquí ahora, físicamente, y nos dice que se va. Le atamos a la columna, que no te vas. Pero fíjate, les dice, os conviene que me vaya. ¿Por qué? Porque si no, si yo no me voy, el Espíritu no viene. Y el Espíritu es el que os va a hacer prosperar y os enviará y os traerá y os revelará todas las cosas. A veces hay personas que se nos van y decimos, qué pérdida tan grande. Pero luego viene otro. Cuando Moisés se fue, el pueblo estaría, ¿y ahora qué pasa? Porque Moisés no era uno cualquiera, era un importante. Moisés dice que nadie hizo las cosas que hizo Moisés delante del pueblo. Grandiosas y terribles. Pero vino Josué. Josué ganó las batallas. Josué, como líder, conquistó la tierra para las 12 tribus de Israel. Josué también fue llamado siervo de Jehová, como Moisés. Vivió 10 años menos, pero fue un líder tremendo. Y ya había preparado Dios
al líder. Entonces, no os dejaré huérfanos. Les dice, yo enviaré el Espíritu. Y el Espíritu os llevará a toda la verdad. Fíjate la visión que tiene este centurión en cuanto a comparándose con Jesús, o comparándolo yo con Jesús. Él dice, primero, no soy digno de que entres bajo mi techo. Es decir, no soy digno de que ni siquiera pases de la puerta. De hecho, le dice, no me tuve por digno de venir a ti. No me tuve por digno. Es un hombre que se ve como es, viendo a Jesús como es. Y si tú eres sincero, sincera, si te comparas con Jesús, si te miras a través de Jesús, dices, Señor, como dice la canción, sé que soy nada y del polvo nací. No soy digno. No soy digno de llamarme tu hijo. O como aquella parábola del hijo pródigo, cuando vuelve le dice al padre, después de todas las peripecias que ha pasado, de los momentos complicados que ha tenido, de la falta de amistades, de cómo ha sido maltratado, al ver a su padre le dice, yo sé lo que le voy a decir a mi padre, le diré, no soy digno de que me tengas como tu hijo, teme como uno de tus siervos. Solo quiero esto. Y es que, queridos hermanos, tenemos que ver que nuestra dignidad viene y emana del trono de Dios, emana del sacrificio de Cristo, emana de la autoridad de Jesús, emana de la calidad de Jesús. Y nosotros simplemente tomamos lo que Cristo nos regala. Cristo, cuando ve esto, cuando escucha esto, dice, yo no solo quiero que digas la palabra. Estamos orando por nuestro hermano José Antonio con este problema que tiene. Y siempre decimos, Señor, haz un milagro. Queridos hermanos, si no hay un milagro de parte de Dios, Dios tiene su voluntad. Pero si no hay un milagro de parte de Dios, yo no creo que los médicos sean capaces de solucionar este problema. Pero sí creo que Dios tiene la solución a este problema. Sí creo que Cristo puede decir la palabra a este problema. Sí creo que Él tiene una respuesta y una salida. No sabemos su voluntad, pero nos ponemos en sus manos. Y al oír esto, Jesús se maravilló. Hay pocas veces. Jesús se maravilló de la incredulidad de su pueblo. ¿Dónde se crió? Nazaret. Dice que no pudo hacer allí nada más que algunos milagros imponiendo las manos. No había fe. No había fe entre sus paisanos, entre los amigos, entre los familiares. No había fe. De hecho, sus hermanos físicos tampoco creían en él. Y le decían, oye, manifiéstate. Sí, porque a veces el enemigo que peor tenemos es en casa. Luego la cosa cambió. Pero al oír esto Jesús se maravilla y dice, os digo que aún en Israel he hallado tanta fe. Madre mía. Vaya golpe. En la versión de Mateo dice, y vendrán muchos de Oriente y Occidente y se sentarán con Abraham. Pero los hijos entrarán en tinieblas. Es tremendo, lo leo literal. De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe.
Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Tenemos que cuidar nuestra fe, pero muy bien cuidada. Necesitamos tener fe, pero necesitamos tener una fe incondicional. Escúchame bien, este hombre había oído hablar de Jesús y con los informes le bastó para decir, si tú haces eso, puedes hacer esto. Y a veces nosotros no tenemos esa calidad de fe. Tenemos, Señor, Señor, si tú has hecho esto, puedes hacer esto. Lo puedes hacer, no tienes límites. A veces nuestros límites al Señor están aquí y no están aquí. Tú no tienes límites, Cristo. Tú eres poderoso. Como en el tiempo de este centurión, eres poderoso hoy y lo serás siempre. Siempre. Las circunstancias de este hombre, del criado del centurión, eran lamentables. Postrado, paralítico y con muchos dolores. Dime, y el que estaba a punto de morir, enfermo y a punto de morir. Le quedaba poco tiempo de vida. Pero fíjate, cuando el centurión regresó a su casa, regresaron los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Radical, fulminante, sin ninguna demora. ¿Por qué? Porque Jesús le dice, porque Jesús había dicho, ve y como has pedido, te sea hecho. ¿Cómo pedimos? Esa es la pregunta. ¿Cómo pedimos? A ver si cuela. Eso es una lotería. Tenemos que pedir con fe y como lo decimos, que sea hecho. Yo no quiero que haya una mejora. Yo quiero que José Antonio se sane. Pero que se sane siempre, vamos, total. Cuando Dios quiera, pero que se sane. Cuando Job estaba allí con sus amigos, el hombre había pasado de ser el hombre maravilloso a ser un pobre hombre que no tenía ni siquiera para rascarse la cabeza, se rascaba con una teja, algo que encontró por allí. Estaba maldiciendo el día que nació. Era una situación a la que no quisiera estar ni que ninguno de vosotros estuviera. El profeta Jeremías lo pasó muy mal toda su vida en el ministerio, muy mal. Pocos días tuvo de calma y de sosiego, hasta el punto que dice, maldito el momento en que le dijeron, a mi padre hijo tienes. Ojalá no hubiera pasado. Pero mira, siendo así, Job recuperó su estatus y a Jeremías, cuando Nabucodonosor invade Israel, a Jeremías le ponen guardia los que invadían para que nadie lo tocara. Porque había dicho la verdad. Lo que pasa es que a veces la verdad resulta incómoda, molesta. La verdad
de este pasaje es que este hombre, este centurión, amaba a la nación y amaba a todos y cada uno de los que tenía a su alrededor. Era un hombre capacitado para amar, siendo militar, teniendo que hacer a veces cosas que no le gustaban como militar. Pero era capaz de sacar lo mejor de sí mismo y ponerlo al servicio de una nación invadida por un ejército poderoso. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, ¿sabes? Yo estuve muchos años oyendo hablar de Jesús y no respondiendo. ¿Por qué? Pues porque no me gustaba la vida que yo tendría que llevar si aceptaba a Jesús. Porque ahí estaba el tema. Si me dejas vivir como estoy viviendo, no me importa. Pero si me dices que cambie de vida, no me apetece. Porque yo me gusta esto, aquello. Hay un conflicto de intereses. Qué bueno que haya personas como este centurión del que no conocemos ni el nombre, que sin que nadie le presione, no solamente está dispuesto, es que está encantado con la nueva vida. Seguro, seguro, que está arriba, ¿eh? Seguro, seguro. Es que hay personas que dicen, es imposible que no esté. Es imposible que no esté. Yo tengo autoridad y le digo a este ven y va. Y yo sé que tú, le dice a Jesús, puedes decir, sal de mi criado esta enfermedad. Y le pone, por ejemplo, Cristo. Hay momentos en que el Cristo, como he dicho, se maravilla y le pone, por ejemplo, y le dice a los que le siguen, entre vosotros no hay esta calidad de fe, porque la fe tiene calidad. Hay calidad normal, hay baja calidad y hay calidad superior. Y esta era de una calidad superior, porque ni en Israel, y no está hablando Jesús solamente de ese momento, está hablando, yo no he visto esta calidad de fe. Por eso dice, vendrán algunos, muchos, de otros lugares, y se sentarán con los patriarcas en el reino de los cielos. Y no se lo dijo esto para alabar al centurión, lo dijo para que los que le escucharan tomaran nota. Y nos lo dice a nosotros también. Tenemos que tener fe, pero una fe no fluctuante, hermanos. No podemos fluctuar en la fe. Si yo tengo fe, tengo que ponerla en práctica. Esto es como, hay gente que dice, hombre, nunca se olvida montar en bicicleta. No, no se olvida. Sabes tenerte, pero no tienes calidad de ciclista. ¿Por qué? Porque estás oxidado. Bueno, yo ya, no es que esté oxidado, yo ya es que ni lo intento montar en bici. Pero la verdad es esa, es un símil. Si tú no ejerces fe, si tu fe, ay, cuando llora, no. Si tu fe no se ejerce, se oxida, se paraliza, se queda enana, se queda raquítica. Necesitas practicar tu fe cada día y decirle al Señor cosas difíciles, no para probarle, por supuesto, pero ahora le estamos diciendo una cosa difícil. Señor, queremos que nuestro hermano José Antonio viva. Queremos eso. Y no vamos a desmayar en pedírtelo y en rogártelo y en insistir delante del trono de la gracia. Ese es nuestro proyecto y nuestra meta. Necesitamos tener fe, pero fe de calidad,
No podemos decir como Elí, el sumo sacerdote, cuando Samuel recibe la visión de lo que va a pasar, que Dios se lo está diciendo. ¿Y qué contesta Elí? Si hubiera sido este hombre, hubiera contestado otra cosa, te lo aseguro. Pues Elí dice, Dios es, haga lo que bien le pareciera. ¡No! Te están diciendo, ten cuidado, ejerce fe, pon las cosas en su sitio, arregla lo que tienes que arreglar. No te tumbes otra vez y digas que haga lo que quiera, porque lo que quiera te va a ser fatal para ti. Te va a hacer que tú no salgas de esta indemne. Cuando Dios nos habla, queridos hermanos, como dice la Escritura, calle toda carne en la presencia de Dios. Calle toda carne. Elí estaba diciendo, yo no quiero enfrentarme con mis hijos, que no, que él haga lo que quiera. Yo no hago nada, sí, por omisión lo haces. Sea lo que Dios quiera, dijo él, pero no, lo que Dios quiera era una desgracia para él. Pero fíjate este hombre, no me tuve por digno de que entres bajo mi techo, no me tuve por digno de venir a ti, pero una cosa sí quiero, di la palabra. Y yo te digo en esta mañana, yo os digo, y me lo digo a mí mismo, hermanos, no somos dignos de que Dios entre en nuestra casa, no somos dignos de que Cristo venga a nosotros, pero vamos a decir la palabra, Señor, sana, Señor, sana, no dando voces, Señor, sana, rogando, tú eres el Señor de toda carne. Dios os bendiga y Dios bendiga su palabra. Amén.